Hola, aspirante a crononauta. Bueno, el día de hoy es P9. Eh, Rápidamente vamos a leer acá el mandato, lo tenemos ahí. Yo soy digital, con la existencia del tiempo, pulso con el fin de purificar, realizando el flujo. Sello el proceso del agua universal con el tono solar de la intención. Me guía el poder de la fuerza vital. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, empecemos desde el inicio. Yo soy digital. Eso tiene que ver con el rayo de energía producido por la chispa vital que es ubicada a tu forma dentro de tu cuerpo en cada instante presente. Acordate que un instante presente es un instante en que el tiempo detiene la vida, en un holograma. Mientras detiene la vida en ese holograma, no sos consciente de lo que va a suceder. Y lo que va a suceder es que tu conciencia se convierte en una chispa del tamaño de una partícula subatómica. Y muy, pero muy rápidamente esa chispa va a ir dentro de tu cuerpo, convirtiéndose en todas las partículas subatómicas de tu cuerpo. En realidad no es que va de una a la otra, sino lo que hace es cambiar su energía, por eso se factoriza su energía, cambia su energía, muta su energía de una a otra, y en cada tiempo de, de esas permutaciones de energía igualó la energía para ser una partícula subatómica de tu cuerpo, para brindarte la sensación de haber sido una partícula subatómica de tu cuerpo. Y con esa composición de partículas subatómicas logras ser átomos, órganos y tu cuerpo entero, sintiendo un mundo en un instante presente. Cuando la chispa completa la cubicación de haber sido todas las partículas subatómicas de tu cuerpo de un instante presente, obtiene la conciencia, el recuerdo de haber sido todas las partículas subatómicas de ese instante presente y toma conciencia de ser todo tu cuerpo. O sea, la chispa vital se convierte en vos mismo. ¿Ok? Entonces, yo soy digital, eso está relacionado con la revelación del conocimiento cronocrático, que solo somos una chispa creando una batería de energía que se le llama el alma madre y dentro de la cual todos estamos soñando ser otras almas habitando otros cuerpos del planeta Tierra. Después dice rojo con rayos azul. Eso porque azul es la radiancia, es el color del rayo digital. Está que es el que te dice yo soy digital. El rayo digital de yo soy digital es el rayo azul. Y el color rojo es porque la letra P es la que inicia el proceso. Ayer finalizamos el almacenamiento de datos, hoy comienza el proceso de esos datos. ¿En dónde van a ser procesados esos datos? Dentro de uno. ¿Y cómo son procesados? Bueno, lo comienza la letra P, porque la letra P es nada menos que el poder del agua universal. O sea, su poder es toda el agua universal que almacenas dentro de tu cuerpo. Y esa agua universal son todos los datos que han sido almacenados dentro de tu cuerpo. Esos datos están vivos, están eléctricamente vivos dentro de una constante energética que está creando tu chispa vital en la cubicación de la factorización de energía de su propia energía. Entonces, esa agua universal la puedes sentir, es tu energía interior. ¿Está? Entonces te dice, con la existencia del tiempo, y esto es importante, el tiempo es el tono 1, el 5, el 9 y el 13. Son los cuatro tiempos dentro de una onda perteneciente a cuatro yux, que son los que van a determinar cómo va a ser el tiempo de toda la onda. Está entonces, si en el tiempo del tono 1, que fue la letra A1 de esta onda que estamos viviendo, que es la onda inicial de esta cronomeditación, estableciste un propósito, porque esa era la misión de ese día, establecer un propósito, el día de hoy estás pulsando para lograr ese propósito. Entonces eso se llama la intención. Estás teniendo la intención. Una vez que ya tenés la intención es porque esa intención la podés pulsar. Entonces, pulso con el fin de purificar. ¿Por qué? Porque la intención puesta del propósito en el día de hoy te lleva a tener que desarrollar el pulso, a pulsar con el fin de purificar. ¿Qué es lo que vas a purificar? Lo que vas a purificar es el flujo. Por eso acá te dice después realizando el flujo. Tenés que realizar ese flujo adentro tuyo y ahí te vas a dar cuenta de lo que tenés que purificar. Y de ahí se va a purificar automáticamente.
Sello el proceso del agua universal, porque obviamente esto que te marqué anteriormente, los dos versos anteriores, pulso con el fin de purificar, realizando el flujo, ese es el proceso que se va a producir para sellar el proceso del agua universal. El agua universal ya te dije que son son todos los datos que tenés almacenados dentro tuyos que están vivos, son datos vivos, ¿ok? Con el tono solar de la intención. ¿Listo? Me guía el poder de la fuerza vital, eso es porque en el oráculo de P9 tenemos fuerza vital, tenemos a T9, o sea, el guía del día de hoy es el Yux T9, cuyo poder es la fuerza vital. Entonces, ¿quién te está guiando? Me está guiando el Yux que me guía, y ese Yux que me guía me está guiando a través de su poder. Entonces, me guía el poder de la fuerza vital. Esto es para que entiendas un poquito mejor cómo se configura el Yux, qué es el Yux, y básicamente es la unidad de tiempo del día de hoy que va a estar siendo desarrollada fuera de vos mismo. Acordate que siempre, siempre, siempre dentro tuyo el Yux que va a predominar en la factorización de energía va a ser el que obtuviste en tu nacimiento, el del día de tu nacimiento. A ese se le llama Yux destino. El mío es A3, hasta el día que yo me muera, yo activo con el fin de nutrir siempre. Me está vinculando al ser siempre. Eso es adentro mío, es como una orden a rajatabla. Todo el tiempo voy a ser así y voy a morir siendo así. Eso no lo puedo cambiar porque somos almas programadas. Está, y si pudiésemos decir que es Dios, Dios es la inteligencia colectiva de esta gran factorización de energía de la chispa vital para poder producir un único ser en el cual se van a desarrollar desdoblamientos psicológicos de sí mismo, que van a ser todos los seres semejantes de sí mismos, plantados en el mismo mundo, en planeta Tierra. Por lo tanto, Dios es la inteligencia colectiva y a su vez es el yo soy de cada una de las cosas, incluyendo hasta el árbol de Navidad que tengo ahí atrás. ¿Ok? Hasta mañana, que puedas realizar, como te decía acá, realizando el flujo. Así que hoy ponete la cabeza en eso. Hoy yo pulso con el fin de purificar, realizando el flujo. Si asocias empáticamente tu ser a lo que va a estar sucediendo alrededor tuyo, es la mejor manera de poder sincronizarte con lo que tenés alrededor tuyo. Chau, chau.